Salmo 119, versículo 57. Dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tu palabra. Amén. En esta mañana Dios habla en nuestro corazón y vamos a hablar acerca de la presencia de Dios, acerca de lo que realmente como creyentes debemos atesorar. Amén. Y lo que dice acá el salmista es, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Nosotros vivimos en un mundo donde todos queremos tener algo, tener, eh, bueno, cosas, sí, pero también una visión de la vida, una identidad. Nosotros vemos todo el tiempo eh, que nosotros queremos pertenecer a algo, a algún grupo, a alguien, sí, porque así somos hechos por Dios para vivir en familia primeramente y también para estar interconectados unos con otros. Pero nuestra principal comunión debe ser con Dios. La palabra nos enseña en el libro de Primera de Juan, yo quiero que vayamos allá, Primera de Juan, capítulo uno. Primera de Juan, capítulo uno. Ya les digo en dónde es, aquí tengo la palabra. Versículo 3, Primera de Juan, capítulo uno, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Amén. Entonces, estábamos diciendo que todos en el mundo como que queremos pertenecer a alguien, a algo, tener comunión, estar en comunidad, pero la palabra nos enseña que nuestra comunión máxima, verdadera, debe ser con el Padre, ¿sí? Ahí en Primera de Juan dice, para que tengamos comunión, tengan comunión con nosotros, pero dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí el salmista David dice, mi porción es Jehová. Una porción es algo que le corresponde a alguien, ¿sí? Cuando tenemos como una torta, la porcionamos y a cada uno le damos una porción. Cuando se reparten herencias, sí, se pueden dividir, digamos, las propiedades, las posesiones y cada uno tiene como una parte. Bueno, eh, qué bueno que nosotros tengamos este mismo sentir que tenía el salmista y que nuestra parte, nuestra porción realmente, lo más sustancial, lo que sostiene nuestra vida, sea Dios. Amén. Y este es el llamado en esta mañana, porque nosotros vamos a ver ahorita en esta enseñanza cómo cuando nuestra porción es Jehová, nuestro descanso está en Él, las cosas pasan a ser, la pasamos nosotros a vivir en otra dimensión, ¿sí? A ver las cosas con unos ojos diferentes, no con los ojos con los que con los que todo el mundo ve las cosas. Y el salmista David dice la palabra que él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque él ponía a Dios siempre primero. Dios era su porción, la presencia de Dios era lo que él más amaba. Nosotros podemos leer en la historia de David que él cometió varios errores, pero él, aún así, lo que más le dolía a él era estar apartado de la presencia de Dios. El rey que estuvo antes de David fue Saúl, y cuando Saúl pecó contra Dios al hacer unos sacrificios que no le correspondían, él trató de excusarse y de poner al pueblo como excusa, pero vemos cuando llegó el profeta Samuel, vemos que Saúl
él tenía, o sea, él tenía temor, era de su imagen, era del pueblo, sí, porque él le dijo al profeta Samuel, perdóname, y le dijo, es que yo estaba presionado por el pueblo y estas cosas. ¿Y por qué Dios lo desechó? Porque no porque él haya pecado en sí, sino porque su temor, su porción, o sea, sus ojos estaban puestos no en la presencia de Dios, no era lo que él más atesoraba. David cometió muchos errores, sí, pero uno de los más grandes fue matar a uno de sus soldados y para quitarle a la mujer, bueno, para tapar su adulterio. Pero cuando leemos los salmos, vemos que David se arrepintió y que su dolor más grande no era su imagen delante del pueblo, su dolor más grande era estar apartado de la presencia de Dios. Él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y él ponía a Dios como esa porción en su vida, ¿sí? Y el llamado en esta mañana es a que en todo lo que hagamos, cada día nosotros estemos más y más eh, anhelando la presencia de Dios y valorando su presencia. Amén. Esto es lo único que va a hacer una gran diferencia en nuestras vidas, cuando nuestra porción es Él, cuando lo máximo que tenemos es Él. Y podemos, y trabajamos para Él, ¿cierto? Servimos en la iglesia, compartimos el amor de Dios, servimos también en nuestra casa, pero debemos tenerlo a Él como nuestra porción, o sea, Él es nuestra herencia, ¿sí? Aunque tenemos acá en la tierra, sí, obvio, nos gusta tener cosas, casas y carros y dejarle cosas para el día que partamos a nuestros hijos, nuestra descendencia, sí, eso es bueno, pero todos sabemos que al partir, pues, solamente estamos delante de Dios y lo único que podemos llevar es eh, esa pasión por Él, ¿sí? Y también a las personas que les hemos predicado el Evangelio, que han conocido el amor de Dios y hemos sido nosotros como ese canal para predicarles, esa herramienta, ¿amén? Entonces, qué importante esto, cuando la porción de uno es Jehová, hay cosas que, o sea, ya no tenemos la visión del mundo, sino que las cosas las vemos en un plano diferente, en un plano de eternidad, ¿amén? A mí me gusta mucho lo que hizo nuestro Señor Jesús. Bueno, él tenía una misión clara y él murió joven, ¿sí? A los 33 años es lo que encontramos al estudiar la palabra, así, al analizar. Murió joven y cumplió su misión, porque él tenía una visión de eternidad y cuando nuestra porción es Dios, cuando Él está por encima de todo, en realidad este asunto del tiempo cambia bastante, ¿sí? No quiere decir que al ser Dios el primero en nuestra vida, entonces nos vamos a morir jóvenes, por así decirlo, en el tiempo, en la visión terrenal, pero sí cambia bastante, amén. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Génesis. Génesis, quiero dar acá un ejemplo que he estado leyendo y Dios me habló por esto y es maravilloso. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer desde el 21. Dice acá la palabra de Dios. Vivió Enoc, Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Amén. Cuando nosotros leemos este capítulo 5 nos damos cuenta que la gente vivía un promedio de 900 años. 900 años. Altísimo, ¿sí? 900 años. Pero de Enoc dice acá que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Pero Enoc, dice acá, vivió 300.
fueron todos los días de Enoc 365 años. O sea, como una tercera parte del resto de personas. Enoc caminó con Dios y era tal esa relación con Dios. Acá no describe mucho, solo dice que caminó con Dios, pero dice que desapareció porque Dios le llevó, ¿sí? Y esto me lleva a mí, me habla el Espíritu Santo a mi corazón de esa relación que tenía Enoc con Dios, que fue tal que Dios se lo llevó. Qué maravilloso es esto. Esto me hace recordar como, por ejemplo, cuando uno tiene, voy a dar un ejemplo ahorita, a mi hijo, él cumple años ahorita el 23 de junio, pero nosotros le compramos un triciclo y llegó antes, el triciclo ya llegó y lo teníamos guardado, pero él es muy, revolotea mucho por ahí, sabíamos que lo iba a encontrar, ¿sí? Entonces, ya se lo dimos, ya se lo dimos, porque era como también nos alegraba verlo, ¿sí? Y ese amor que le tenemos, que hizo que se adelantara el tiempo, ¿sí? Para darle ese regalo. Enoc caminó con Dios y yo veo esa relación que él tenía con Dios, ese amor por Dios tal que simplemente como que se adelantó el tiempo y el promedio de vida del resto de personas que leemos en este capítulo 5 eran 900 años más o menos, pero la tercera parte nada más, porque pues esa pasión tal por Dios que es como si Dios dijo, bueno, Enoc me ama tanto, tenemos esta relación esta comunión tan maravillosa y como que más bien venga para acá, ¿sí? Y se lo llevo. Amén. ¿Por qué? Porque debemos nosotros poner siempre a Dios al comienzo de nuestra vida. Qué maravilloso que tengamos este tipo de relación como Enoc con Dios. Amén. Y vemos estos ejemplos en muchas personas y también es el llamado para nosotros, ¿sí? Que mantengamos ese placer de estar en la presencia de Dios, que sea Dios nuestra porción, como dijo David, mi porción es Jehová. Miren, nada de lo que tengamos en este mundo en realidad va a satisfacer el corazón del hombre, sino solo la presencia de Dios. Y nosotros somos creyentes. Y el llamado en este momento es a tener, Dios nos recuerda esto porque a veces nos empezamos a desenfocar, ¿sí? Nos empezamos como a ir y empezamos a tener mucho la visión del mundo. Y nuestra mente debe ir siendo renovada. Ahora nuestra porción es Dios, es Dios. Y el apóstol Pablo decía algo también maravilloso. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en Filipenses 1:21. ¿Por qué? Porque él sabía que al pasar a la presencia de Dios, o sea, al partir de acá, seguía en la presencia de Dios. No es que él entraba en la presencia de Dios, sino que ya estamos en la presencia de Dios. Solo que al estar en esta carne, pues estamos también en la presencia pues, del mundo, y tenemos que estar acá físicamente, y eso nos puede distraer un poco también, pero qué maravilloso que tengamos este sentir, y esta es la palabra en esta mañana, como dice acá el Salmo que leímos, Salmo 119, 57, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Imagínese usted, hay una herencia, ¿sí? Hay una herencia, Dios le dio a los seres humanos, les dio el mundo, ¿sí? Y el hombre, bueno, al desobedecer a Dios, al someterse al escuchar al diablo, al someterse a lo que el diablo dijo, pues le entregó esas cosas, pero Cristo las recuperó. Cristo las recuperó y ahora en Cristo tenemos esta gran herencia que incluye muchas cosas, la vida eterna, que es la sanidad, la salud, la prosperidad, la paz con Dios, principalmente esa comunión con Dios, pero la principal herencia, la principal porción es el mismo. Amén. Es Dios mismo y debemos sí ser conscientes de todo lo que tenemos en Cristo, pero valorar su presencia sobre todas las cosas. Es lo más maravilloso que tenemos. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra es real, sí, todas estas promesas las vivimos y son reales, pero vienen distintas circunstancias,
Y no importa lo que pase, si tenemos también esta revelación de que nuestra principal porción, la principal herencia que tenemos es la comunión con Dios, entonces nos vamos a mantener con paz y con gozo. Amén, firmes en la fe. Amén, caminando en todas las cosas que Dios ya nos ha dado. Y ese es el llamado en esta mañana. Recuerda, como hijo de Dios tenemos muchas cosas, pero principalmente nuestra principal porción es Jesús. Él mismo se entregó, él dijo, yo soy el pan de vida. El que cree en mí, dice, no será defraudado jamás. Y Jesús dijo, tienen que comer de mi carne, beber de mi sangre. O sea, él mismo se entrega. Y claro, al nosotros tener esta comunión con Dios, el resto de cosas, la palabra nos enseña son añadiduras, pero están ahí también, amén. No es que yo amo a Dios y Él es mi porción y lo busco con pasión, pero como que no tengo fe y las otras cosas quedan atrás. Yo no lo podría comprender, sería, o sea, si mi pasión está por Dios, el mismo Espíritu me revela todas las cosas que tengo en Cristo, amén. Pero que Él sea siempre ese primero. Y como leímos ahí en Génesis, Enoc, esa comunión tal que tenía con Dios que el tiempo no fue como como el tiempo venía siendo para las otras personas. Fue como una tercera parte, tanto así que era tan fuerte esa comunión que dijo, no, se fue con Dios. Amén. Y así es, el creyente cuando o sea, estamos creciendo en esta pasión por Dios, teniendo esa revelación de que Él es nuestra porción. Amén. Que tenemos tal anhelo que el día, si Cristo no viene antes por nosotros, sino que partimos nosotros, vamos hacia Él, no anhelamos su venida, no anhelamos estar o sea, partir con Él como una forma de escape de las cosas de este mundo, ¿sí? Hay gente que lo ve así y dice, ay, ¿cuándo ya va a ser la venida de nuestro Señor Jesús? El rapto y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque están afligidos por lo que se ve en el mundo, ¿sí? Pero bueno, hay que anhelar la venida de Cristo y bueno, también si partimos con Él, tener esa paz, pero no porque, ay, ya nos vamos y por fin vamos a descansar, no, sino porque anhelamos estar más cerca de Él, amén, cada vez más en su presencia. Es como el ejemplo que di del regalo que le dimos a nuestro hijo, pues ver su alegría y eso como que no nos esperamos y se lo dimos, amén. Se adelantó el tiempo y bueno, ya cuando cumpla años, pues ya tiene un regalo, pues tocará de pronto darle otro, pero otro más, sí, pero era por ese amor, sí, que se adelantaron las cosas. Y cuando tú y yo conocemos esa presencia de Dios que la vivimos todos los días, ¿sí? No es algo por allá misterioso, algo, no, es en nuestro diario caminar, y yo sé que ustedes lo están experimentando, pero entonces el llamado es a valorarlo y a comprenderlo y a tener paz, a saber que estamos con Él y si Cristo no viene antes y llega el momento de partir con Él, el que ama su presencia lo sabe, amén, lo sabe y aunque hay promesas de sanidad y estas cosas, simplemente dice, no, yo ya voy a partir con Dios. Amén. Yo recuerdo, esto lo he visto mucho, recuerdo la historia de una mujer de Dios llamada Catherine Kuhlman. Ella fue al hospital porque tenía un asunto con su corazón. Bueno, ella era muy conocida y cuando estaba en el hospital, estaba ahí como en la habitación, llegaron a orar por ella hombres de Dios muy reconocidos, famosos, como Oral Roberts y eso, y ella levantó su mano y les hizo señas de que no oraran, y ellos comprendieron que ella iba a partir a casa y que no solo que iba a partir, sino que lo sabía y quería. Amén. Quería, ¿por qué? Porque amaba tanto la presencia de Dios que sabía que ya su trabajo lo había cumplido y ella era relativamente joven, como 60 y algo de años,
pero amaba esa presencia y lo sabía en su corazón, ¿sí? Si ella hubiera sabido en su corazón que debía hacer más cosas, seguramente se toma la palabra y Dios lo levanta, la levanta, ¿eh? Pero cuando llegan esos momentos, humanamente no se comprenden, ¿sí? Pero, o sea, yo espero que puedas comprender el espíritu de la palabra que Dios nos da esta mañana, ¿sí? No se trata como de decir, entonces si yo anhelo la presencia de Dios, las cosas, de pronto me muero joven, ¿no? Sino que, o sea, es tal la presencia, es tal el amor, que las cosas cambian de perspectiva, ¿sí? Hay hombres de Dios que han vivido muchos años también amando esa presencia de Dios. Recuerdo la historia también del pastor Hagin, se murió a los casi 90 años, ¿sí? Bien anciano. Simplemente se sentó en su mesa, se despidió de su familia y dijo, me voy a casa, y ahí como que agachó la cabeza y partió. Sí, porque ahí está la paz, está la presencia de Dios, está ese gozo, ¿sí? Y las cosas cambian de perspectiva. Al ser Dios nuestra porción, tenemos paz y tranquilidad porque nadie nos va a quitar la presencia de Dios. Amén. Nadie nos va a quitar esa porción, pero supongamos que nuestra porción no fuera Dios, sino que nuestra porción fuera una finca, ¿sí? O pues, nuestra imagen. Hay gente que su porción es su buen nombre, ¿sí? Y bueno, debemos dar buen testimonio, amén. Y el buen nombre es bueno, ¿no? Pero, ¿qué pasa si de pronto las cosas cambian? Supongamos que mi porción sea mi empresa y mi vida es mi empresa, pero pasa algo, ¿sí? Y me embargan, o puede haber un cambio de gobierno. Nosotros oramos porque haya, por los gobernantes, sí, oramos por nuestro país, oramos, sí, pero podría llegar a suceder que pase algo como lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, y la gente ha tenido que dejar sus porciones, lo que vivían, ¿sí? Sus casas. Hay como una especie de chiste de humor negro, pues no es muy bueno, pero lo voy a usar de ejemplo, que dice, cuando hablan con alguna venezolano, dicen que siempre tenían su casa, su carro y piscina en Venezuela. Y muchas de esas, bueno, lo dicen como a manera de chiste, pero no es tan chiste, es cierto, sí, muchos sí tienen sus cosas allá, pero ¿qué pasó? Tuvieron que salir, ¿sí? Y su porción, ¿sí? Hay una tristeza en el corazón que es natural, ¿sí? Y es duro, esto es un asunto duro. Y puede pasar, o sea, lo vemos con nuestros ojos y oramos por ellos y no queremos que ocurra en nuestro país, pero nos llama a tomar esto y saber que nuestra porción es Dios. Amén. El que tiene a Dios y que su porción es Él, que lo tiene y que sabe en su corazón, bueno, si llegase a pasar este tipo de cosas, la presencia de Dios no nos la pueden quitar, amén. No se va a quedar en un país, no se va a quedar en un lugar, amén. Pero si nuestra vida, si nuestra porción son estas cosas, bueno, pues son inseguras, amén. Jesús dijo, háganse tesoros en donde, en el cielo. Dijo, no los hagan en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Y esos tesoros del cielo, qué maravilloso es ese amor por Dios, es saber que nuestra porción es Jehová, amén, tener eso claro, y esa es la palabra en esta mañana. Cuando tenemos eso, hermanos, vamos a tener paz, nuestra visión del mundo va a cambiar, amén, nuestra visión del mundo va a cambiar y vamos a empezar a vivir en otra dimensión. En Cristo ya tenemos todas estas cosas, en Cristo tenemos esta maravillosa comunión, pero debemos hacerlo día a día, y esta palabra tiene un sentido que de pronto hemos estado con nuestros ojos aquí mirando el mundo, y es natural porque estamos en el mundo y Jesús lo sabe. Dios no es que nos condene y diga, no, ustedes solo piensan en lo material y eso está mal. Y no, Él nos habla con amor, como nos habla esta mañana, y nos llama y dice, aunque yo te he dado todas estas cosas y somos herederos también de la tierra, la palabra nos enseña, pero qué maravilloso es saber que
lo más sublime, lo que en realidad nos corresponde es la presencia de Dios, es Dios mismo, amén. Él es el regalo, o sea, Jesús es el regalo del Padre. Como alguna vez escuchaba en una predicación de un pastor, él decía, en, la, en Navidad, en las fechas especiales, la gente envía cartas, ¿sí? Hoy en día, pues tenemos nuestras redes sociales y como a veces no nos podemos desplazar, entonces enviamos un mensaje por, por Facebook, por WhatsApp. Y, y, y yo lo hago también. Y, y bueno, la gente lo felicita a uno en Facebook y eso, pero a veces cuando en esas fechas especiales, la gente más cercana, los más cercanos, no, a veces no mandan mensajes y no llaman, sino que van, ¿sí? En Navidad, por ejemplo, usted, aún en medio de este momento de pandemia, yo estoy seguro que la familia, el núcleo más cercano, se reúne. Sí, de pronto usted se reúne con sus hijos, con sus nietos, se reúne, ¿sí? Y no y manda los mensajes de pronto para otra gente que usted también ama y aprecia, sí, pero que no es el núcleo más cercano. Pero a los más cercanos, usted va físicamente, sí, se reúne. ¿Por qué? Porque usted mismo es ese regalo. Usted mismo es ese regalo. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Dios, Jesucristo mismo, Él vino, ¿sí? Él no nos envió un ángel, no nos envió un mensaje, Él envió muchos mensajes, sí, la palabra dice eh, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, y estas cosas dice, en este tiempo nos habló por su Hijo. Jesús mismo vino, o sea, Él mismo es nuestra porción. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Aunque tenemos muchas cosas, nuestra porción más grande es Dios mismo, es la presencia de Dios. Amén. Y esto es lo maravilloso con las personas que más amamos, estamos ahí. No es tanto la comunicación tan virtual, sino es presencial, ¿sí? Allá vamos. Usted de pronto no se reúne conmigo porque estamos lejos o con otras personas, pero con los más cercanos sí, amén. Aunque haya muchas dificultades, usted sí se reúne con su hijo, con su hija, con la persona, con alguna persona así, ahí físicamente, amén. ¿Por qué? Porque eso es una relación muy cercana, esa es una porción también. Y al ser nuestra porción, Dios debe ser igual, amén. No es la misma relación con Dios como la que tenemos con el resto de cosas y manejamos el resto de cosas, les damos su importancia, sí, los asuntos humanos, sí, bueno, nuestro trabajo, los emprendimientos, las empresas, las cosas que debemos administrar, pero sabemos que Dios mismo es nuestra porción, el que decía acá el salmista, amén. Qué maravilloso esto, como dijo el apóstol Pablo también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o sea que estemos aquí o partamos, no debe haber diferencia, amén. No debe haber diferencia y debemos tener esto nos llena de paz, llena nuestro corazón de paz. Entonces en esta mañana descansa en la presencia de Dios y ponlo a Él como tu porción, que Él sea el primero, ¿sí? Que Él sea el primero y tú digas, bueno, yo oro por mi país, yo oro por todo lo que está pasando, yo oro por las empresas, por mi trabajo, oro por todo esto, pero mi máxima alegría, lo que a mí me corresponde en esta vida es la presencia de Dios. Amén. Qué maravilloso que así sea. Yo sé que hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida a Cristo, pero entonces que el llamado es a recordar estas cosas y a vivirlo todos los días, siempre, vivir todos los días para Él. Ya para terminar, el llamado a entregarnos a Él totalmente, apasionarnos por su presencia, por lo que Él ama, ¿sí? En, en, en este tiempo, sí, se ve mucho y aún en la iglesia, bueno, también se predica de las cosas que tenemos en Cristo y eso es una realidad, ¿sí? Y Dios sí nos bendice materialmente y Él, y los deseos de nuestro corazón, Él los conoce y Él los cumple de acuerdo a su palabra, pero
no debemos olvidar que nosotros no somos el centro y el propósito como tal, sino que el centro es Cristo. Él debe ser el centro de nuestras vidas. Entonces, todo lo que hagamos, oremos a Dios y digámosle, Señor, revélanos para que tengamos la actitud correcta, ¿sí? Esa actitud de poder nosotros ponerte a ti en primer lugar. Eh, eh, es necesario que volvamos a estas cosas, amén, que volvamos a apreciar la presencia de Dios, que volvamos a saber que el propósito, sí, Dios nos ama y somos lo más amado por Dios, sí, pero nosotros también debemos recordar que no podemos ponernos como un ídolo tampoco nosotros ahí, pensar que todo está en función de nosotros, sino que debemos amar esa presencia de Dios, amén, como la han amado grandes personas que han sido ejemplo para nosotros, y este sentir debe volver a estar en la iglesia, amén, el sentir de entregar cada parte de nuestra vida a Dios sin ningún temor, amén, sin ningún temor. Yo recuerdo, había estado por ahí leyendo otra vez este libro de Vida en las Misiones y recordando ahí la historia, cuenta, bueno, mi papá entregó su vida a Cristo a los 17 años y de ahí en adelante vivió para Dios y no fue un hombre perfecto seguramente, pero su porción era Dios, amén, y sabía que su propósito era honrarlo a Él. Y no es diferente para nosotros hoy en día, amén. También ahí en las historias de mi mamá era similar, ¿sí? Entonces, qué maravilloso que tengamos esta misma actitud, amén. Esta misma actitud que pese o sea, todas las cosas que debemos atender, nuestra familia, nuestros hijos, las empresas, el trabajo, todas estas cosas están ahí, pero que ese anhelo maravilloso sea primeramente Dios. El rey David fue rey y administró un gran pueblo, ¿sí? Pero cuando él deshonró a Dios, cuando él pecó contra Dios, le dolió en su corazón haber pecado contra Dios, ¿sí? O sea, como que él desestimó su imagen delante del pueblo, sino que lo que él más amó y estimó fue cómo estaba delante de Dios, amén. Diferente a lo que pasó con Saúl, ¿sí? Y esta actitud también debe ser la misma nuestra, amén. Poner a Dios sobre todas las cosas y saber que lo más importante es, o sea, que debemos valorar esa presencia, ¿sí? Y no de pronto como, pues como la gente no se ha dado cuenta o de pronto la gente tiene una gran imagen de uno, pero de pronto con Dios, tú sabes que no, que hay algo que Dios nos está diciendo y no lo estamos haciendo como Él nos dice, no estamos honrando su presencia, pero como de pronto eso no se nota, pues pasa por desapercibido y no debe ser así, debe ser eso lo primero, amén, como fue también para David. Por eso él podía decir, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Dios estaba ahí de primeros. Amén. Entonces, esta es la enseñanza para este día. Pon a Dios siempre de primero en tu vida. Tú eres salvo por la fe en Cristo. Somos salvos. Todas esas cosas son realidad. Sí, pero debemos vivir el día a día. Amén. El día a día poniéndolo a Él como nuestra porción y las cosas van a ser diferentes. Vamos a vivir unas vidas llenas de esa presencia de Dios que inunda todo nuestro ser. Amén. Entonces, esta es la palabra y bueno, me alegra que Dios nos haya hablado de eso en esta mañana. Amén. Amén. Ya con esto entonces esta era la enseñanza. Amén. Amén. Entonces, Gracias, Miguelito. bueno, bendiciones. Bendiciones a todos. Yo los dejo porque tengo que ir a atender.